capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Mira a su izquierda o derecha y si hay algún hermano o visita que no tiene Biblia, pues pueda compartir de la lectura del pasaje que vamos a reflexionar en esta tarde. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16. Y si usted lo ha encontrado y no tiene ningún tipo de condición física, puede estar en pie para hacer lectura de estos pasajes en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos estado en las pasadas semanas haciendo una serie de mensajes basados en toda la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y en esta tarde, a esta porción que vamos a reflexionar, le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: una iglesia saludable. Repito, una iglesia saludable. Y dice así la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hemos ido a través de toda esta hermosa epístola, apreciando desde el capítulo 1 los tesoros espirituales que tenemos en Cristo. Así que los creyentes disfrutamos de una salvación, de lo cual el autor de los Hebreos la describe como una salvación tan grande. Y una salvación grande porque primeramente inició en la mente de Dios. Fue la iniciativa de Dios el de salvarnos. Fue desde antes de la creación del mundo. Y allí dentro de ese plan, aún antes de la creación del mundo, anticipando todo lo que iba a suceder, nos escogió, dice la Escritura. Y nos escogió en Cristo. Así que es un privilegio maravilloso que nosotros estemos aquí. Usted está aquí porque Dios le escogió y porque Dios le llamó por su gracia. De allí, de hecho, en estos días, 31 de octubre, se celebró el Día de la Reforma, que nosotros nos unimos a esa magna celebración porque tenemos los beneficios teológicos de la misma. Y en ella se recuerda precisamente esto, que solo es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos, fuimos escogidos por el Señor. Esto ha sido el mensaje de la fe evangélica a través de los siglos.
de que somos salvos por su gracia, escogidos y redimidos por la sangre perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nos dice el apóstol Pablo más adelante en cuanto a que ya conociendo esos tesoros, hemos de nosotros seguir creciendo hacia la madurez espiritual. Y por ese motivo él elevó una oración, la primera de 2 oraciones que está en Efesios. Y fue la oración de que Dios abriera los ojos de nuestro entendimiento para entender la longitud, la anchura, lo grande del amor de Dios. Y podamos entender lo que Dios nos ha dado. Así también él procedió a hablarnos acerca de lo que era nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo. Antes de Cristo, nuestra vida, primeramente en cuanto a nuestra posición espiritual, estábamos muertos espiritualmente. A pesar de que usted dirá, bueno, pero yo estoy en vida. Bueno, es una vida artificial, porque espiritualmente estábamos muertos por causa de nuestros pecados, dice la Escritura. Y aún nuestra voluntad estaba esclavizada a esa naturaleza porque seguíamos los deseos del mundo. Nosotros no teníamos ningún tipo de libertad, solamente seguíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí tomábamos decisiones libres, pero son decisiones libres basadas en las restricciones que nos da la misma naturaleza pecaminosa. Así que éramos hijos de ira, al igual que los demás. Y tristemente no queríamos saber de Dios. Pero dice la Biblia que Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, Cristo murió por nosotros. Y somos salvos por la gracia, se repite. Y esto es algo, mis queridos hermanos, que es que no hay una intención de mi parte repetir este tema. Es que la Escritura continuamente está hablando de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Esta repetición obedece a que no debemos olvidar que nuestra salvación no es por las obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y que si hemos de hacer obras es porque es el resultado de que somos gente salva, no que las mismas ocasionan la salvación. Porque solamente personas cambiadas, solamente personas transformadas pueden hacer algo bueno para el Señor. De otra manera sería una contradicción. Y también pudimos apreciar cómo el apóstol Pablo exhibe otra oración donde él ora para que la iglesia de Cristo Jesús siga creciendo en él y comprender lo que es ese amor del Señor y entender que el mismo Dios que nos ha dado ese poder, porque hermanos, nosotros gozamos de lo que es la evidencia del impacto y el poder de Dios. O sea, le voy a decir algo, la conversión no es algo liviano. La conversión es un nacimiento espiritual, es un milagro. El que una persona, es más, el hecho de que yo esté predicándole a ustedes, hablando el evangelio, es un milagro. O sea, yo no soy predicador porque siempre fui una buena persona, porque no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Yo soy ahora un predicador porque la gracia de Dios me salvó, porque Dios tuvo misericordia de mí. Y no solamente me salvó en términos de mi posición espiritual, sino que me dio gracia llevándome al ministerio, a lo que es el servicio pastoral y misionero. Pero todo esto, la gloria la tiene Dios. Y Dios sigue perfeccionando la obra que comenzó en nuestras vidas. Y hoy pues queremos tocar lo que es la unidad, lo que es una iglesia saludable. Porque precisamente las epístolas del apóstol Pablo se dirigen a la iglesia. Y nosotros, los creyentes, somos parte de esta iglesia. La iglesia, nosotros somos una parte de la gran iglesia del Señor. La iglesia de Cristo tiene doble expresión. Primero, la expresión local. La expresión local somos nosotros los que estamos aquí. Esta es la iglesia local. Y cada iglesia que está en diferentes lugares, en diferentes sectores, que es visible, es la iglesia local. Pero al mismo tiempo somos miembros de la iglesia universal del Señor. ¿Cuál es la iglesia universal? La que comprende los creyentes de todas las épocas. Los que al fin de cuentas el apóstol Juan tuvo la oportunidad de tener una visión cuando escribió el libro de Apocalipsis. Y vio de toda tribu, de toda nación, de toda lengua que adoraba al Cordero, que vive y reina para siempre. O sea que pertenecemos y tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia local,
pero al mismo tiempo de una gran comunidad que universal de todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Nuestra familia es más grande de lo que usted cree. Y déjeme decirle, nosotros somos una iglesia bautista, pero nosotros no creemos que los bautistas tienen las llaves del reino de los cielos. Quien tiene las llaves del reino de los cielos es Cristo Jesús. O sea, nosotros reconocemos que donde quiera que se predique el evangelio, donde se trace la escritura, independientemente de que su apellido sea bautista o de otra tradición cristiana o evangélica, esos son nuestros hermanos en la fe. Nosotros no tenemos un espíritu sectario de decir, no, es que Carlos Pacheco solamente tiene la fe, la verdadera, la iglesia bautista central, todos los demás se van para el infierno. Jamás de esa manera. Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros creemos que todos que han creído en Jesucristo genuinamente y que se ciñen a obedecer la palabra de Dios son nuestros hermanos en la fe, aunque su apellido denominacional sea otro. ¿Okay? Y eso es muy importante que lo entendamos, porque algunos tristemente opacan el evangelio agenciándose una exclusividad, que ellos son los únicos y los demás no. Es decirle que yo sí creo en esa vieja expresión pueblerina que dice que en el cielo habrán sorpresas. Y yo soy de los que creo en eso. Porque el reino de los cielos le pertenece a todos los que han creído en Jesucristo, que Dios en su soberanía ha escogido por su gracia a revelar a Cristo en ellos y los ha añadido a la iglesia universal, al cuerpo que Él es representado. Y entonces, mis queridos hermanos, teniendo esto en consideración, como le dije, la salvación es algo milagroso. O sea, es algo maravilloso. Es algo que lo hemos tomado como algo muy natural cuando es algo que es sobrenatural. Yo creo en los milagros. Usted sabe, y creo en los milagros, en todo el sentido de la palabra. Yo le creo a un Dios que hace milagros. Y el principal milagro que Dios ha hecho es convertir el alma de una persona. Cambiar a una persona. Cuando usted ve una persona que era alguien que no quería saber de Dios, que su vida era un caos, que vivía en odio, que vivía en rencor, que era alguien que negaba todo lo que era de la fe, y de momento no solamente abraza la fe, sino que evidencia con su vida que es un hombre de amor, que es una mujer de amor, que es una persona que quiere no solamente glorificar a Dios, sino hacer el bien en esta sociedad. Hermano, es un milagro de Dios. Y ese es el evangelio que nosotros proclamamos, ese es el evangelio que cambia, que transforma. Como ocurrió, según dice el evangelio según San Marcos, que había un hombre endemoniado y tenía una legión de demonios, una gran cantidad de demonios azotaba a este hombre. Y dice que este hombre se daba con piedras. Y este hombre intimidaba a la gente de los que estaban allí en su pueblo. Y la gente no quería acercarse y trataron de controlarlo con cadenas y trataron de controlarlo con todo lo que ellos podían y sin embargo no pudieron. Pero llegó Jesús y Jesús inmediatamente reprendió esos demonios y ese hombre, que así lo describe el Evangelio de Marcos, como un hombre que había estado desnudo, que había estado como loco, como inestable. De momento, la misma gente del pueblo se sorprendió porque lo vieron vestido. Yo me hubiera asustado verlo desnudo, pero cuando lo vieron vestido, sentado y en su cabal juicio, dijeron, aquí pasó algo. Y eso es la obra que Dios hace. Toma a alguien que está inmerso en la miseria, caminando literalmente en oscuridad, y lo pone en la luz. Y no solamente lo transformó a él, sino que lo que hizo un predicador, porque el mismo hombre que había sido endemoniado le dijo al Señor, yo quiero estar contigo, y él le dijo, no, mira, vete a Decápolis, vete a todas esas ciudades y testifica lo que Dios ha hecho contigo, vete a tu casa y a los tuyos, porque esto continúa. Dios sigue transformándoles. Ahora, Dios cuando transforma las vidas los une a la iglesia. No hay tal cosa como creyentes caminando por su cuenta. ¿Me entiende? De hecho, déjeme decirle que hoy vivimos en un tiempo de tecnología y que bueno, nosotros la aprovechamos y compartimos los mensajes para que una gran cantidad de personas los puedan ver, especialmente los que no conocen a Cristo. Pero no lo hacemos para que usted se quede en su casa y vea el sermón desde la casa. ¿Usted sabe por qué? Porque la acción está en la iglesia.
aquí, o sea, si nosotros, mire, yo puedo escuchar allá a los mejores predicadores en YouTube y eso me edifica, fantástico, me llenan de conocimiento, Dios me habla, pero mi crecimiento no es solamente por escuchar la palabra, que es lo más importante, sino que es ser parte de una comunidad de fe, la iglesia. O sea, hermano que yo conozco por el nombre, hermano que yo toco, hermano que yo participo, hermano que me corrige, hermano que yo me río con él, hermano que yo lloro con él. Es en ese crecimiento, este es el medio que Dios ha escogido para que usted y yo crezcamos espiritualmente. Por eso, aunque la tecnología nos ayuda, no hay tal cosa como una iglesia electrónica, que de hecho eso es la última moda. Ahí inclusive lo que creo que se levantó una iglesia de Facebook. No sé si usted lo sabía. El pastor no está con las ovejas, son los que se quieran conectar. Yo no sé si es que los bautiza electrónicamente, no sé cómo lo hace, pero entonces ellos se conectan, él les da un mensaje, él no conoce de ellos y al final le dice, aquí está la cuenta de PayPal para que lleven las ofrendas. Y la gente envía las ofrendas, entonces las recibe y le dice, acuérdense conectarse a tal hora y recuerden tener nuestro servicio y todo este tipo de cosas. Él no tiene un local físico, él no tiene una iglesia como tal, él le llama a la iglesia electrónica. Completamente impersonal, completamente fuera de foco en cuanto al ejercicio de los dones. No estoy diciendo que a lo mejor usted se va de vacaciones y si nosotros hacemos luego estos servicios en vivo, que esperamos hacerlo, pues usted pues si se está de vacaciones o tristemente está en un hospital porque hay una situación, pues mire, usted puede aprovechar la tecnología y decir, mira, estoy en la Iglesia Bautista Central Hispana, pero usted es miembro de esta iglesia, yo le conozco, yo sé quién es usted y usted me conoce a mí. Que es la gran diferencia que hoy yo le digo a mucha gente que viven una vida espiritual escuchando a los predicadores de las conferencias, que son buenos, y los ven en YouTube y todo este tipo de cosas. Yo le digo, mira, tú estás recibiendo una buena instrucción, pero él no es tu pastor. O sea, él no te conoce. O sea, y es lógico, o sea, no es que él no quiere, es que él no es tu pastor. O sea, y tú puedes crecer escuchándolo a él, pero tú necesitas estar en una iglesia local bajo un pastor, bajo una iglesia, bajo una comunidad de fe, para que tú crezcas espiritualmente. Porque a él tú no lo puedes llamar y decirle, fulano, dame un consejo. Él va a decir, ¿quién tú eres? Yo no sé quién tú eres. O sea, la relación de iglesia saludable es presencial. Y no solamente son los servicios. Es esto de mantenernos conectados. Esto es de mantenernos en esa comunión con Dios y unos con los otros para que ese crecimiento se dé. El apóstol Pablo oró por la iglesia. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo estaba muy orgulloso de su iglesia. Lo pudimos apreciar en uno de los mensajes. Él dice, estoy muy contento, y aquí estoy parafraseando en la versión Carlos Pacheco hoy. O sea, él dijo, bueno, yo estoy alegre de que se escucha de vuestra fe en el Señor y de su comunión unos con los otros. O sea, él estaba muy contento porque era una iglesia que amaba a Dios y se amaban entre ellos. Y le voy a decir algo, si no hay amor entre nosotros, entonces Dios no está aquí. Y es la verdad. El apóstol Juan lo dijo claramente. El apóstol Juan no tenía lados grises. O eres de Dios o no eres de Dios. Y él decía, el que aborrece a su hermano no es de Dios. Oye, Juan era bien claro. Y el que dice que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Porque dice, si tú dices que amas a Dios y no lo ves, ¿cómo vas a amar a tu hermano? ¿Verdad? Y aborrece a tu hermano que ves. O sea, es el amor de Dios, se evidencia en esto, en esta situación de lo que es la iglesia del Señor, la iglesia local. Y él orando por esa iglesia, muy contento con esta iglesia. Y déjeme decirle que yo, en lo personal, se lo digo en el nombre de Jesús, yo amo esta obra. La amo mucho y estoy muy contento. Muy contento con lo que Dios está haciendo en esta iglesia. No somos gente perfecta. Pero le doy gracias a Dios porque somos una iglesia sencilla que adora a un Dios extraordinario. Yo le doy gracias a Dios que somos una iglesia que a pesar de ser de diversos trasfondos y de ser gente imperfecta, sin embargo la gracia de Dios se manifiesta y nos amamos y queremos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo y en la comunión unos con los otros. Y no debemos dejar que nada ni nadie nos impida el avance de lo que queremos lograr. Que la iglesia se multiplique sin más en número, pero tiene que ser que se multiplique en número sin comprometer la calidad de lo que hacemos.
¿Y cuál es la calidad de lo que hacemos? Predicar el Evangelio tal y como Dios lo ha revelado y que nos amemos unos a los otros. Que no tengamos una iglesia que venga un hermano o una persona y nos haya visitado por 3 meses y la gente diga, bueno, ¿y quién es este? Yo no sé tampoco quién es. Yo no sé quién es. No, yo no quiero consumidores religiosos. Yo quiero hermanos en la fe. Yo quiero la iglesia del Señor. Aquí el apóstol Pablo, en esta porción, está lo que yo llamo una descripción de la iglesia saludable. Y claro, si yo le digo iglesia saludable, usted me va a decir, pues entonces, pastor, ¿hay iglesias que no son saludables? Tristemente sí, hay iglesias que no son saludables. O sea, hay iglesias que tristemente no son saludables. O sea, ¿y qué no es saludable? Pues yo prefiero enfocarme en lo que es una iglesia saludable y usted va a poder inferir por lo que yo digo que es una iglesia saludable en base a las Escrituras para saber lo que no es una iglesia saludable. Primeramente, de acuerdo al apóstol Pablo, en esta porción de Efesios capítulo 4, una iglesia saludable se caracteriza por la unidad. Repito, una iglesia saludable se caracteriza por la unidad. Dice en el capítulo 4, verso 1 en adelante de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, refiriéndose a la iglesia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, lo primero que podemos afirmar de lo que es una iglesia saludable es que goza de unidad. Y unidad a pesar de la diversidad. Hay muchas personas que creen que la unidad depende de que todos piensen exactamente igual en todo. Eso es completamente falso. Si llega a ser así, tú no te casabas. O sea, si usted cree, y comienzo por nosotros, si usted cree que mi esposa piensa exactamente igual que yo, está equivocado. Está equivocado. Y eso es lo que hace interesante nuestra relación. Eso es lo que lo hace. ¿Okay? Porque ella tiene su punto de vista, yo los tengo. ¿Por qué? Porque venimos de diferentes trasfondos. ¿Okay? Ya vamos para cumplir 26 años de casados y claro, ya estamos que nos reconocemos cada movimiento ya. ¿Verdad? Pero venimos de diferentes trasfondos, diferentes contextos. O sea, Dios nos hizo, lógicamente, no solamente en sexo, ¿verdad? Que ella es mujer y yo hombre, sino en aspectos diferentes de temperamento, de todo eso. Óigame, y eso uno no se daba cuenta en el noviazgo. En el noviazgo uno tenía un anticipo. En el matrimonio que uno se da cuenta de la diferencia de carácter. Oh sí. Pero le voy a decir algo, a mí me ha ido muy bien. ¿Okay? Me ha ido muy bien, gloria a Dios. Nos ha ido muy bien a los dos. ¿Okay? Pero ¿qué quiere decir? Que hemos, por la gracia de Dios, dentro de la diversidad que hay, mantener el amor y la unidad. Porque aún nuestros hijos, cada cual piensa diferente. Y yo sé que Josué y Carly piensan diferente en algunas cosas. Pero sin embargo, se aman y están unidos. Entonces, es un mito o es una pretensión no saludable decir, no, es que yo quiero que todo el mundo piense exactamente igual que yo. No, porque entonces como organización no crecemos. No crecemos. O sea, aquellos que contratan solamente a los que piensan 100% como ellos, eso no adelanta en nada. Pero ¿saben algo? Somos diversos, pero sin embargo, en las cosas que son más importantes sí las tenemos en común. Es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué es lo más importante? La palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante? Las doctrinas fundamentales de la Escritura. ¿Qué es lo más importante en cómo dirigir el hogar? ¿Qué es lo más importante en cómo tratar de buscar agradar a Dios? En estas cosas estamos completamente de acuerdo. Y esas son las cosas que como iglesia nosotros aspiramos.
Yo no quiero ni siquiera que usted cambie su cultura o su menú de comer de su país. Yo quiero que usted aprecie los pasteles que hacemos boricuas, pero yo estoy muy abierto a comer sus tamales. De hecho, debe decirle bien abierto. ¿Okay? Y los tacos y las carnitas y todo lo que sea. O sea, esa diversidad para nosotros es maravillosa. Claro, tiene que ver con algo gastronómico, con comida, pero es un ejemplo sencillo de algo que, hermanos, cada cual traemos unos trasfondos diferentes, pero esos trasfondos no nos van a separar. Al contrario, nos van a ayudar a poder estar más unidos porque apreciamos esa diversidad de los dones mismos que Dios ha puesto. No a todos le ha dado el mismo don y gloria a Dios por eso. Somos un cuerpo y la iglesia misma es representada en las Escrituras como un cuerpo. El ejemplo es un cuerpo físico. O sea, algunos son manos, otros son piernas, otros son cabeza. O sea, pero aunque diferentes funciones, sin embargo somos una unidad. Somos uno solo. O sea, imagínense si yo llegara aquí con la cabeza en la mano y le estuviera hablando, usted tiene todas las razones de salir corriendo de aquí. Es imposible. De hecho, Dios nos ha hecho que no podamos funcionar de esa manera. La cabeza no puede estar ajena al cuerpo. Tiene que estar unido. Y lo mismo sucede que hasta en sufrimiento hay personas que se han quedado sentadas por un dolor en uno de los dedos de su pie. ¿Por qué? Porque aún ese lugar tan sensible afecta a todo el cuerpo y hace que todo se una para recuperarse. La unidad, hermano, es una señal de ¿qué? De una iglesia saludable. Es como dice aquí, miren lo que dice en el verso 2. Dice que con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cada cual tiene temperamento, déjeme decirle. Cada cual tiene temperamento. Si temperamento es algo que tú has nacido con él y lo has desarrollado de acuerdo al contexto de vida que tú tienes. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo juzgar la salvación de alguien por su temperamento. ¿Y qué ocurre? Ha habido muchas divisiones a veces en las iglesias por cuestiones de temperamento o cuestiones de personalidad que no son cosas importantes. Le voy a dar un ejemplo. Hay personas que son bien expresivas. Y aquí tenemos varios hermanos que son fantásticos. De hecho, los caribeños somos bien expresivos. Eso nos gusta abrazar. Nos gusta apretar la mano, pero sí, que a nivel que te falte la circulación. Pero no es con el motivo de hacerte daño, es que somos muy expresivos. Hay otros que sencillamente tienen el mismo aprecio hasta tu persona, pero por su temperamento son un poquito más tranquilos. No son tan expresivos. ¿Y qué ocurre? Es más introvertido. Es más, aunque usted debe decirle, hay personas que son tímidas por naturaleza. Y esto no quiere decir que está rechazando a un hermano. No, es que es tímido. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en la universidad y había unos grupos cristianos de jóvenes. Y entonces dentro de ese grupo cristiano había las dinámicas eran bien improvisadas, bien espontáneas. Y hubo un círculo de oración. Y entonces recuerdo que el que estaba dirigiendo dijo, yo quiero que la hermana fulana de tal, sin conocerla, nos dirija en oración. Cuando todo el mundo la miró, esa hermana se puso pálida. Yo creo que en aquel momento yo no sabía lo que era eso, hoy es que lo sabemos, se llama ataque pánico. Ella le dio como un ataque pánico. Ella se quedó así y entonces nos miró y todo el mundo como, dale ora. Y ella dijo, es que yo no puedo orar. Y entonces vino alguien y dijo, hermana, si usted no ora no es de Dios. Ay, que no soy de Dios. Y comenzó a llorar. Y él le dijo, entonces el hombre siguió. El muchacho dijo luego, no, pero vamos a orar por ella. Porque si no quiero orar algo, Dios no está haciendo ahí. Entonces yo dije, entonces nos quedamos allí y todo el mundo con una jugadera ahí. El asunto es que luego llega un profesor que era como nuestro mentor del grupo. Y cuando vio esta situación, que la muchacha estaba en un ataque de histeria, temblor, entonces él preguntó, ¿qué está pasando aquí? Y alguien dijo, esta muchacha parece que no tiene a Cristo en el corazón, no quiso orar. Y cuando ella escuchó eso, comenzó más a llorar. Entonces el hombre muy sabio en esto dijo, espérate un momentito. Le dijo, ¿qué te pasa? Y ella le dice, es que yo no me atrevo a orar en público.
yo sufro de agorafobia. ¿Usted sabe lo que es eso? Son personas que le tienen fobia a hablar en público o a estar en un grupo grande. Tenía esa condición. No era ni que no quería orar, no era que no amaba al Señor, es que ella tenía una situación particular. ¿De qué? De que eso le daba fobia y luego le desencadenaba unos ataques de pánico. Yo tuve un estudiante en la universidad que en Puerto Rico el calor es de enero a diciembre, ¿ok? Puerto Rico se celebra invierno viendo los muñecos de nieve de acá, pero eso no existe, ¿ok? Y allá, en uno de esos octubres, con ese calor bien encendido, y teníamos nuestras aulas con aire acondicionado, yo le digo a ellos, cierren esa puerta que no se escape el aire. Y cuando yo veo esta joven también, y me mira así, como los gatos cuando quieren algo, y yo le digo, ¿qué pasó? Me hace, no, nada. Y entonces yo comienzo a dar la clase, y ella se para y se fue. Se paró y se fue. Inmediatamente yo lo tomé como un acto irrespetuoso, que le había ocurrido algo. Pero cuando voy al departamento de humanidades, entonces yo le digo, mira, pasó algo con este estudiante, y me dice, ay, mira, tú no has leído el memo que te dejamos en los buzones de los profesores. Y yo, ay, no. Dice, pastor, el profesor tiene que ver los buzones. Y yo, es verdad. ¿Qué pasó? Cuando yo leo, decía que había que tener acomodo especial con ella. Acomodo especial es que ella no puede estar en lugares cerrados. Había que dejarle la puerta abierta y dejarle el asiento reservado de la esquina. Oye, yo sin saberlo por poco la mato. ¿Tú puedes creer eso? Yo sin saberlo, por poco esa muchacha le da algo allí. Y luego ya regresó, le pedí disculpas, pero le digo estos ejemplos porque muchas veces cosas que simplemente son diferentes de cada persona o padecimientos de otras personas, muchas veces pueden ser interpretados como si fuera una dejadez, como si fuera una antipatía, y no necesariamente es que somos diferentes. Cada cual tiene un trasfondo diferente. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? No solamente con los temperamentos, sino también hasta con los defectos entre hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a los otros, soportándonos con paciencia. O sea, que podamos tener unos niveles de tolerancia más allá de lo que el mundo dice que debemos tener. ¿Usted sabe por qué? Hoy día muchos dicen tolerancia, tolerancia, pero los que hablan de tolerancia son los menos tolerantes que son. Pero cuando hablamos de tolerancia es que podamos soportar a nuestro hermano y ayudarle y exhortarle. Si vemos algo negativo, le exhortamos con amor y le ayudamos a crecer en Cristo Jesús, pero nunca comprometer por lo cual Dios oró, que fue la unidad. En Juan capítulo 17, nuestro Señor y Salvador Jesucristo oró por nosotros, usted lo sabía. Dice en Juan 17 que Él no solamente oró por los apóstoles inmediatos que Él había escogido, sino Él dijo, también oro por los que han de creer por la palabra de ellos. O sea, nosotros somos el resultado del ministerio de estos hombres que Dios escogió. Entonces dijo, y yo te pido, Dios, que sean uno, como tú y yo somos, perfectos ¿en qué? En unidad, que se amen. ¿Y cuál es lo que nos une a nosotros? En la cruz de Cristo. Es Cristo, es su palabra. Nunca permitamos que las diferencias o pequeñas diferencias nos puedan distraer del objetivo de ¿qué? De la unidad. Un cuerpo unido se mantiene fuerte. El mismo Jesucristo, en una ocasión, antes de pasar al siguiente punto, digo que le llevaron de que Él expulsaba demonios en el nombre de los demonios. Y Él le dijo a ellos, a estos religiosos, eso no es posible. ¿Sabes por qué? Porque un pueblo que está dividido no permanece. O sea, y si el diablo expulsa a demonios en el nombre del diablo, es que el reino ese está dividido y lo que hace hasta cierta medida poderoso el reino de las tinieblas, no es que en sí mismos ellos tienen mucho poder, es que están unidos. Unidos. Una hormiga sola no hace mucho, aunque cuando pican son duras, ¿verdad? Pero muchas hormigas juntas hacen un gran trabajo.
Ellas tienen unas limitaciones, evidentemente, de tamaño, de fuerza, pero cuando ellas se unen, óigame, usted tiene que ver ese espectáculo de cómo trabajan en equipo. Se unen. Entonces hasta la misma escritura dice en un momento dado que debemos ser como las hormigas que trabajan y almacenan. O sea, la misma naturaleza nos da a nosotros que el trabajo en equipo y la unidad nos ayuda a lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Que Cristo sea glorificado, que otros vengan al conocimiento de Él. Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Seamos celosos por la unidad en el cuerpo de Cristo. Algo que ha traído mal ejemplo a nivel social, y es una de las objeciones que escucho en muchas ocasiones de personas que me dicen, yo no voy a la iglesia porque todo el mundo está dividido. ¿Usted ha escuchado eso? Yo lo escucho a cada rato. Aparte de la objeción que dicen que los pastores son ladrones, y después me preguntan, ¿y qué usted? Yo soy el pastor. Oh. Pero yo no soy ladrón. Okay. Está la otra objeción que dicen, ven acá, ¿y por qué están tan divididos? ¿Por qué se atacan unos a los otros? Yo tristemente, hermano, y tengo que ser honesto, muchas veces tengo que dar la razón a ellos. Le digo, ¿sabes qué? Primero, hay grupos que no son iglesia y parecen iglesia, eso es una cosa. Pero lo otro de que hasta en las redes sociales hayan cristianos atacándose entre ellos, a mí eso no me da. Se olvidan que hay un mundo observando. Y si el mismo mundo dice, mira, si entre ellos mismos se atacan y se agarran y se muerden, entonces, ¿qué mensaje es ese? Claro, muchas veces es una excusa, pero la verdad es que debemos caminar en unidad, gloria a Dios. Y aún si hay unas diferencias, se deben ventilar en los foros correctos, ¿verdad que sí? Y ventilarlos donde es. Aquí, hermanos, un cuerpo y un espíritu como fuiste llamados, y solícitos en guardar esa unidad. Quiere decir solícitos nosotros estar dispuestos a guardar esa unidad y protegerla y defenderla en el nombre de Jesús. Claro que no podemos arreglar todo el mundo, pero podemos comenzar por nuestra iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Seguir reforzando esta unidad, seguir reforzando ello, pensando no solamente en el bien que eso nos hace, sino más allá, el bien externo que le hace el Evangelio ante los que no le conocen. Porque, como dijo un predicador, aunque otros no lo hagan, lo voy a hacer yo. Y por alguien tiene que comenzar a hacer y luchar por la unidad. De la misma manera que luchamos por la unidad familiar, ¿verdad? Particular, así hemos de luchar por la unidad en la iglesia. Lo segundo que distingue a una iglesia saludable es su doctrina. Su doctrina. Dice en el verso 6, un Dios y Padre de todos, verso 5, perdón, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y por ahí continúa. Primeramente, unidad. Y segundo, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? La sana doctrina, primeramente, es un término que lo inferimos de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Cuando él mismo le dice, yo quiero que tú hables lo que está conforme a la sana doctrina. La sana doctrina no es otra cosa que toda enseñanza acerca de Jesucristo, acerca de Dios y de cómo debe proceder el cristiano, que tiene que basarse exclusivamente en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de trazar la escritura de acuerdo a la intención de Dios. Nosotros no estamos para empujar nuestras agendas a la escritura. Nosotros no estamos para imponer nuestros criterios en la escritura. De allí, mis queridos hermanos, y reconozco que también por provenir de diferentes trasfondos religiosos, hemos arrastrado diferentes concepciones de Cristo. Pero déjeme decirle algo. Usted y yo nos tenemos siempre que dar la oportunidad de equivocarnos. Y esta es una expresión que decía un antiguo profesor que yo tenía en el seminario. Recuerdo que había un estudiante que cuestionaba todo lo que el profesor decía en la clase de teología sistemática. Y el profesor en una ocasión le dijo, yo te voy a decir algo, nunca te has dado la oportunidad de equivocarte. Tú siempre estás correcto. Y de hecho, él estaba incorrecto.
en algunas aseveraciones. Ya al final de nuestros estudios teológicos él lo pudo entender. Pero lo que le quiero decir es que muchas veces nosotros venimos arrastrando unos conceptos de Cristo, pero que no vienen de una escuela teológica. Vienen de la teología que se hizo en la casa, de la teología que se hizo en el barber shop, de la teología que se escuchó en los medios, a veces. Porque déjeme decirles, no todo el que paga un espacio televisivo es un teólogo. Oh, como de la misma manera que no todos los que salen en telenovelas son buenos actores. ¿Ok? Y yo creo que usted los ha visto que no son buenos actores. Y usted dice, Dios mío, ¿cómo llegó ahí? Y alguien me dijo, es que tiene una cara linda. Ah, eso es todo. Oh, wow. ¿Ok? Y así mismo hay muchos que no son buenos expositores o no conocen la Escritura, o no solamente son ignorantes de la Escritura, sino que algunos tristemente son falsos apóstoles e intencionalmente tergiversan la Escritura para sacar beneficio de la gente. Y eso existe también. Entonces, una iglesia es la que puede exponer el mensaje sin ningún tipo de temor de ser cuestionado por la audiencia. Hermanos, como se dice en contabilidad, los libros abiertos, aquí se predica con el libro abierto, con la palabra de Dios. Nosotros aspiramos a que nuestra audiencia sea como los de Berea, que el apóstol Pablo dijo, los de Berea son más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban por las Escrituras y lo que Pablo decía era verdad. Y aquel que predica la palabra no tiene temor de que su audiencia analice, de que su audiencia pueda ver las cosas a través de la Escritura, porque cuando tú hablas de acuerdo al consejo de Dios, entonces esas personas van a ver realmente el consejo de Dios. Aquí no hay ningún tipo de agenda, aquí no hay ningún tipo de interés personal que no sea que Dios sea que glorificado. La iglesia ha de caminar en unidad en cuanto a sus relaciones interpersonales, pero también unidad de la fe en cuanto a la sana doctrina. Nosotros, sana doctrina, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia no tiene errores. Creemos que es la infalible e inerrante palabra de Dios. Creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos que la salvación es solamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Creemos en la seguridad eterna de la salvación. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos que el Espíritu Santo está presente en nosotros y en la iglesia del Señor. Creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos que Cristo viene por segunda vez. Creemos que hay un lugar llamado cielo y tristemente un lugar llamado infierno. Creemos que solamente a través de la predicación del Evangelio es que la gente se va a convertir, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creemos en las misiones, creemos en levantar nuevas iglesias y creemos que el creyente genuinamente ha de manifestar que es un verdadero nacido de nuevo por el fruto del Espíritu. Y creemos que el verdadero Hijo de Dios va a anhelar cada día el ser santificado y el que Dios trabaje en su vida. Y creemos también que el creyente podría caer en ciertos pecados, pero como es hijo de Dios se arrepentirá y caminará hacia adelante. Eso, mis queridos hermanos, es la sana doctrina. Pero cuando le venga y escuche un predicador que diga, no, es que yo soy Dios y ustedes son dioses junior, óigame usted, por favor, apague la computadora o póngase a ver SpongeBob. Es más saludable ver SpongeBob que escuchar una de este tipo. Cuando inmediatamente comienzan a hablar de un pseudo evangelio y comienzan a decir, dame dinero, dame esto, dame aquello, dame lo otro, siembra aquí, siembra acá. Mire, hermano, tranquilo, tranquilo. Cuando aquel inmediatamente se para en un púlpito y dice, no, es que a mí anoche Cristo me habló y me dijo que yo soy el ungido aquí, yo soy, olvídese, el que tiene la revelación. En ese momento te dice, Padre, bendícelo, Señor, mira, vela, hazlo traerle en cordura, si está confundido, aclárale, y si no, Señor, haz algo con él, pero yo no voy a escuchar eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque la revelación no es de una persona, es de Cristo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, nos ha hablado hoy por medio de su Hijo, dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, a quien constituyó heredero de ¿qué? Del universo. Oh, yo soy el ungido, yo soy el único que tiene la unción del Señor. Oh, hermano, no, todos los que somos creyentes tenemos la unción del Señor. Es la unción que viene de Dios.
Claro que los que somos ministros tenemos una vocación maravillosa y somos separados para esto, pero mis queridos hermanos, somos gente de carne y hueso. Y somos gente que nunca vamos a buscar sus rodillas, sino que nos unimos en rodillas con usted a clamar a Dios. No buscamos la adoración, no a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Y la sana doctrina le va a ayudar a ¿qué? A la madurez espiritual y teológica. Dice aquí en el verso 12, dice que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, que dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya se nos había anticipado que había gente que iba a utilizar la religión para engañar a la gente. Hermanos, esto ha existido desde los tiempos bíblicos y tristemente se ha proliferado más, pero por causa de la tecnología. Ahora hay más accesibilidad al error. Por eso entonces oramos para que Dios siga levantando ministerios para que haya más accesibilidad a la verdad. Porque hay algunos engañadores. Y entonces, ¿qué queremos? Una iglesia enseña la sana doctrina, una iglesia acepta la sana doctrina. ¿Para qué? Para que entonces no solamente se perfeccione el cuerpo de Cristo, sino para que también usted no sea engañado. Para que ya no sea un niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante aquí? Bueno, es que usted sabe, los niños en su inocencia lo agarra, le crea a este, le crea a aquel, le crea al otro, porque no tiene elementos de discernimiento, no tiene elementos de juicio. De hecho, cuando usted a un niño tiene que estar bien cerca de él, porque él puede confundir un caramelo con una piedra que sea de adorno en la mesa. Una vez pasamos un susto en una boda. ¿Verdad? Porque yo no sé si usted ha visto en algunas bodas por un envase como con unas perlas. Digo yo no sé, son unas piedritas blancas todas. Pero la verdad es que parecían mentos. Si yo mismo no fuera adulto, yo digo, ay, mira un mentos. ¿Verdad? Y me hubiera echado eso a la boca y estaría ahora hablando sin dientes. Entonces, porque la verdad es que parecían candy, parecían eso. Y entonces, yo estoy aquí en la mesa y cuando yo veo a ese niño, es que veo al niño que identificó el envase y en su mente casi le leí, candy. El niño, pues sus papás estaban distraídos conversando, él fue así, sí, y yo lo estoy viendo hasta que se va acercando, y entonces pone la mano. Entonces tú ves los niños que cuando saben que como que van a hacer algo que parece que no es malo, como que te miren y se ríen. Como que, ¿me entiendes? Sí. No sé, es algo universal. Como que te miran y agarra. Y cuando yo veo que ir a hacer con esto, y cuando él iba por ahí, yo le dije, no. Y el niño comenzó a gritar. Eso no pasa, ¿verdad? Entonces yo con la vergüenza, la pena en la cara de que, Dios mío, pero mira, no te molestes. Entonces los papás dicen, pastor, ¿qué fue lo que pasó? Y digo, no, que el niño se iba a echar eso a la boca y yo no sé si ha echado dientes, pero si no lo va a perder. O sea, y me dice, de verdad, yo no voy. Y en el mejor de los casos, la mastica, en el peor de los casos se lo traga. Y me dice, ¿y cómo él va a agarrar esto? Y yo, bueno, es que él no discrimina. O sea, él no tiene los elementos de juicio. Él lo único que ve es que se parece al dulce, al candy. Por lo tanto, él cree que es igual. Ahora, lógicamente se iba a dar cuenta cuando lo mascara. O cuando se lo tragara. Usted sabe que mucha gente hoy día escucha mensajes teológicos o religiosos en las redes y todo, pero como no tienen el discernimiento que viene como resultado del estudio de la palabra, se tragan cualquier cuento. Y caminan de un lado a otro, de doctrina en doctrina. Van así dando como la marea del mar. Y hoy creen una cosa y mañana otra, y por aquí, por allá. Entonces el problema de todo esto es que continuarán siendo niños aunque lleven 10 años en una iglesia. ¿Pero por qué? Porque no han crecido en la palabra. Claro, también hay que reconocer que iglesias no saludables no enseñan Biblia. Solamente distraen a la gente. Les dan muchas actividades de fiestas y cosas y no les enseñan la Biblia, no les enseñan la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Pero tú no puedes tampoco dar lo que no tienes.
tristemente hay personas que han asumido una posición pastoral sin estudios teológicos. Y a mí me da mucha lástima. ¿Sabes por qué? Porque hoy día especialmente, no hay excusa para aquel que anhela ser pastor que no estudie teología. A lo mejor en la década de los 90 había una excusa, y era que tú tenías que moverte de tu pueblo, como en mi caso yo tenía que estudiar a 2 horas de mi casa y regresar en la misma noche pastoreando para estudiar. Ahora tú puedes tomar clases directamente del celular. Ahora hay clases online. Ahora hay clases de todo, mi hermano. Y con excelencia, porque ya esto de la modalidad online se ha perfeccionado. Y hoy día que un pastor, una persona anhele pastorado y no estudie teología, es como un médico que diga, yo no quiero estudiar anatomía, no quiero estudiar farmacología, yo no quiero estudiar nada porque yo tengo deseo de ser médico, ponerme estetoscopio, una bata blanca y decir que soy el doctor fulano de tal y tratarte la infección de garganta con no sé qué. Yo le pregunto a usted, ¿usted le confiaría la salud de su cuerpo a alguien que tenga la bata, el estetoscopio, pero no sepa usarlo? Y que usted le diga, mira, me duele aquí. Y él te dice, pues, te duele aquí. Y doctor, ¿qué es eso? No, pues déjame ver qué es, porque a lo mejor el problema tuyo es la apéndice y te saca el riñón. Yo estoy seguro, y de hecho son muy responsables, si usted llega a un médico que no conoce, lo primero que debe hacer es, en la oficina, mirar hacia la pared el diploma. Es muy responsable. Y de hecho se recomienda que cada profesional tenga eso. ¿Por qué? Porque entonces el paciente dice, bueno, se graduó. No me va, si tengo algo en la vesícula, no me va a sacar el páncreas. O sea, por lo menos se supone que él sepa de lo que está hablando. Hay un BOAL, hay un sistema que confirma y certifica que esa persona tiene las credenciales para llevar a cabo esa vocación. ¿Usted sabe cuántas personas se paran a predicar detrás de un púlpito y no tienen nada de eso? Son un 70%, dijo una ocasión, entre los hispanos. Por eso esto no lo decimos para señalarlo, sino también estamos haciendo algo. Levantamos centros de entrenamiento teológico para que la gente estudie, para que la gente se capacite, especialmente aquellos que eventualmente Dios llamará para el pastorado, para el campo misionero, porque deben conocer la palabra de Dios, para que a su vez puedan ayudar a otros a crecer de una manera sana y puedan tener una madurez espiritual y teológica. Y tercero, no solamente una iglesia saludable se distingue por su unidad. No solamente una iglesia saludable se distingue por una buena doctrina, sino una iglesia saludable se distingue por su servicio ministerial. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 11 del capítulo 4, que Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está hablando de que a través de las épocas, si nos vamos a la historia de las Escrituras, Dios levantó profetas como los tenemos en el Antiguo Testamento, levantó los apóstoles como fueron los 12 que Dios levantó, tenemos también pastores y maestros a través de la historia, y todos fundamentados sobre la palabra de ¿qué? De Dios. Entonces, estamos hablando que el Señor mismo ha derramado unos dones dentro de la iglesia. O sea, cada persona que está aquí y cada persona que compone este glorioso cuerpo que se llama la iglesia, Dios le ha dado unas capacidades para poder llevar a cabo un área de servicio en Él. O sea, el crecimiento saludable de una persona viene, y voy a utilizar el paralelo de lo que es la salud física. Si a usted le dicen cómo ser saludable, te dicen, come bien, duerme bien y ejercítate. Estas son las 3. Come bien, yo sé que muchos no tienen problema aquí con eso. Duerma bien, algunos no tienen problema con eso, algunos. Y ejercítate, ahí sí tienen muchos problemas con eso. ¿Ok? Ahí sí. Entonces, cuando vamos a la Escritura, yo puedo usarle este mismo 3. Tenemos que comer bien la palabra de Dios. ¿Ven? Tenemos que descansar bien, descansar en las promesas de Dios. Y tercero, tenemos que ejercitarnos. ¿Cómo? En el servicio en la iglesia.
Si una persona solamente aprende y no hace nada, va a tener una parte desbalanceada de su vida espiritual. Si una persona hace mucha actividad de iglesia, pero no come, se va a desnutrir, se va a gastar. Si una persona conoce mucho y se ejercita, pero no descansa, no se va a recuperar. Entonces, una iglesia y un creyente saludable come bien de la palabra de Dios. Entonces, descansa en las promesas de Dios, pero también pone en ejercicio los dones que Dios le ha dado. Y Dios nos ha dado una diversidad de dones a cada uno aquí. Yo termino con esto. En una ocasión, hace muchos años, un pastor dijo en Puerto Rico que él tenía todos los dones de la Biblia. Todos en él. Hermano, ese es uno de los disparates que uno escucha. Primeramente, eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo mismo que vemos a nivel social, por ejemplo, a nivel social nos necesitamos unos a los otros. Aquí en la sociedad tenemos contables. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es contable. Hay algunos que se dedican a la contabilidad. Hay otros que se dedican a la medicina. Hay otros que se dedican a la enseñanza. Otros que son enfermeros. Otros que son carpinteros. Otros que trabajan en aseo. Pero todos son muy necesarios. De hecho, no sé ustedes, pero cuando salgamos de aquí, mi esposa me va a preguntar qué tú quieres comer para mandarlo a pedir. Lo necesitamos eso. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando vamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, mis queridos hermanos, yo no puedo tener todos los dones porque es un disparate. Yo tengo algunos dones, pero yo necesito de los dones de ustedes para yo crecer espiritualmente y usted necesita de los míos para crecer. Y a su vez necesitamos de los otros para que entonces crezcamos en el conocimiento de Cristo y podamos seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Así que, ¿qué nos toca? Identificar qué es lo que Dios nos ha dado y ponerlo al servicio del Señor. Porque una iglesia saludable, mis queridos hermanos, repito, es una iglesia que goza de unidad. Somos uno en Cristo a pesar de la diversidad, a pesar de nuestro trasfondo, a pesar de nuestra nacionalidad. Pero estamos unidos en lo esencial. Lo más importante que los une, la cruz de Cristo y su palabra. Segundo, una iglesia saludable es una que tiene sana doctrina, que se enseña la palabra de Dios, que no hay problema en exponer la misma y que la misma sea puesta bajo escrutinio, porque estamos hablando la verdad de Dios. Y tercero, el servicio ministerial. Algunos Dios les estableció en sus respectivos lugares para servir a Dios con sus dones. Descubramos qué es lo que Dios nos ha dado para continuar hacia adelante. Y sobre todas las cosas, como siempre le he dicho a esta hermosa iglesia, debajo del sol no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias saludables. No hay iglesia perfecta porque está compuesta de personas imperfectas que han sido salvadas por la gracia de Dios y que Dios todavía está santificando. Porque Dios todavía está santificando. Pero al mismo tiempo, el ser imperfecto no es una excusa para no tener una iglesia saludable. Al contrario, podemos aspirar a ser una iglesia saludable. Que ame a Dios, que nos amemos unos a los otros, entendamos la palabra de Dios y sirvamos para la gloria de Dios. Vamos a